querida patria, por Colombia, en atención de todos estos problemas de orden público que se han suscitado en los últimos días. Entonces, pidámosle al buen Dios, a través del Inmaculado Corazón de María, por nuestra patria, por nuestras familias, ¿sí? Sobre todo por los niños, los adolescentes, para que el buen Dios ilumine a las cabezas de familia y para que el buen Dios nos dé las gracias necesarias para salir adelante después de todos estos problemas que han surgido. ¿Listo? En el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Creador inefable, tú que eres la verdadera fuente de luz y de sabiduría y el principio supremo, dígnate infundir sobre las tinieblas de mi inteligencia el resplandor de tu claridad, apartando de mí la doble oscuridad en que he nacido, el pecado y la ignorancia. Tú que haces elocuente la lengua de los niños, educa también la mía e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Dame agudeza para entender, capacidad para asimilar, método y facilidad para aprender, ingenio para interpretar y gracia copiosa para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Oh Señor, que eres verdadero Dios y hombre, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Ofrezcamos 3 Aves Marías por nuestra patria, por nuestras familias y por una persona del grupo que nos ha pedido oraciones ya que se encuentra en urgencias. Entonces, para que el buen Dios y la Santísima Virgen María pasen su mano sanadora sobre esta persona y le den una pronta salida. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, trono de la sabiduría, ruega por nosotros. Santo Tomás de Aquino, ruega por nosotros. Santos Cecilia y Luis Martán, rogad por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, estimados amigos, entonces ya vimos los mandamientos de la ley de Dios y en este momento nos corresponde entrar a ver los mandamientos de la Santa Madre Iglesia. ¿Sí? Entonces, en un primer lugar, ¿ustedes recuerdan cuántos y cuáles son los mandamientos de la Santa Madre Iglesia? Son 5. Son 5, perfecto. ¿Y cuáles son? Berta aquí nos dice también que son 5, pero y bueno, ¿y cuáles son? Oír la misa todos los domingos y fiestas de guarda, de precepto. Exacto, ese es el primero. El otro es comulgar por Pascua, creo que es. Antes de comulgar, ¿uno qué tiene que hacer para estar en estado Ah, de bueno, y gracia? confesarse por lo menos una vez al año, creo, Exacto, o en peligro de muerte. a peligro de muerte. ¿Sí? Y luego, bueno, sí, la comulgar. La Sí, otra es de ayunar, cuando sí, manda la iglesia, y la otra es el diezmo. exacto. Pagar diezmos y las primicias. Muy bien, estimada Lisette, excelente. Entonces, efectivamente, como lo han dicho ustedes, oír misa entera todos los domingos y fiestas de guarda, confesarse por lo menos una vez al año o en peligro de muerte, pero entonces esta redacción me pareció interesante. Confesar los pecados mortales, ¿m? Al menos una vez al año.
El tercero, comulgar al menos por Pascua de Resurrección. En el Catecismo del Padre Tete decía comulgar por Pascua Florida. El cuarto, ayunar y abstenerse de comer carne cuando la Santa Madre Iglesia lo manda, y de hecho en ese mandamiento vamos a mirar qué se entiende por carne, ¿m? Porque hay gente que dice, ay, listo, yo no voy a comer carne de res, pero voy a comer carne de pollo, porque resulta que la carne casi se puede comer. Bueno, pues es tan así. Y el quinto, ayudar a la Santa Madre Iglesia en sus necesidades, es decir, dar el diezmo y las primicias. ¿Mm? Pues bien, eso es lo que tenemos que ver acerca de los mandamientos de la Santa Madre Iglesia. La Iglesia recibió ese poder de nuestro Señor Cristo, ese poder de mandarnos, ¿sí? Nuestro Señor, el divino fundador de la Iglesia, fue el que constituyó a la Iglesia como la guía para los hombres. ¿Mm? Y los mandamientos obligan a conciencia. Es más, en los exámenes de conciencia aparecen, se considera que cuando se falta a ellos también se considera como materia grave. ¿Mm? Entonces, lo que la Iglesia hace al imponerlos es asegurar el mejor cumplimiento de los mandamientos de la ley de Dios y de las máximas del Evangelio. ¿Mm? Entonces, generalmente determinan el tiempo y el modo de cumplirse estos mandamientos. Las diferencias que hay entre los dos mandamientos, bueno, ¿ustedes cuáles diferencias podrían encontrar entre los dos mandamientos? ¿Recuerdan qué era la ley natural? Hola. Natalia Caicedo dice los mandamientos. Los mandamientos. Bueno, efectivamente, la ley natural es esa ley que Dios ha escrito en el corazón de los hombres y que se desprende de la ley eterna, de esa ley inmutable. Entonces, la ley natural es una manifestación de esa ley eterna en nuestra vida práctica. ¿Mm? Entonces, es un argumento para decir, y de hecho eso lo vimos en las primeras charlas del catecismo, ¿Mm? Que se supone que ustedes ya lo saben. De hecho, les recomiendo que tengan a la mano un cuadernito y vayan tomando nota, porque a veces nuestra memoria es un poco frágil, ¿sí? Entonces, puede ser que escuchemos una charla, pero es distinto a que si nos dedicamos con atención de pronto a escuchar y a tomar nota, vamos creando unos sistemas de estudio con los cuales podamos memorizar más fácil. ¿Mm? Y de hecho, este tema que hablamos de la ley natural es bastante importante justamente para todas estas problemáticas jurídicas que se presentan hoy en día y que acusan a la gente que defiende, por ejemplo, el derecho a la vida. Dicen, ay, pero es que ustedes están viciados por un tema religioso. Pues no, desde un aspecto jurídico eh, se defiende con argumentos legales el tema de la concepción y el tema de la vida. ¿Mm? Entonces, fíjense que todo lo que hablamos aquí en estas charlas va conectado. No es simplemente que se dan unos principios y quedan por allá desligados, no. Es más, el libro que el padre hoy recomendaba en el sermón, el libro de La vida intelectual del padre Sertilange, es un libro que prácticamente es obligatorio leerse cuando uno se quiere dedicar a estudiar el tema del tomismo. ¿Sí? Así como está el otro libro del padre Hugón, el de las tesis tomistas, ¿sí?
Entonces, son libros que son necesarios que leamos porque acordémonos que nuestra forma de llevar el catolicismo no es meramente por imitación, sino que detrás de lo que nosotros creemos hay un trasfondo intelectual y razonal, y de razón, perdón, ¿sí? Entonces, les recomiendo que en estas charlitas tengan métodos de estudio, además que están en la comodidad de la casa, pues de pronto sí, los que tienen niños pequeños va a ser muy difícil, pero entonces ahí ellos tendrían como esa dispensa, pero los que ya tienen jóvenes o niños grandes, conviene que tomen apuntes, porque si no estas charlas pasan desapercibidas, ¿sí? Y simplemente se vuelve es como una especie de cumplimiento porque hay obligación con respecto al colegio, pero no porque haya un deseo de verdad de profundizar y aprender este tipo de cosas, ¿sí? De hecho, en algún momento lo hablamos, que a veces la gente que se acerca a la misa tridentina se acerca porque le parece linda la misa, porque hay mucha solemnidad y porque hay un decoro distinto a otras iglesias, a otras capillas, a otras parroquias católicas. Pero muchas veces la gente no se dedica, por ejemplo, a leer el porqué de la diferencia litúrgica o este tipo de cosas que dan la esencia sobre el problema que se está viviendo en cuanto a, a los aspectos de la fe católica, ¿sí? Entonces, bueno, más allá de lo que estamos hablando, es como un consejo de estudio, ¿listo? Entonces, les preguntaba acerca de la ley natural, porque ya lo habíamos visto y de hecho lo vimos de forma profunda. ¿Recuerdan cuando hablamos de cuál mandamiento? ¿Será como el de no matar? El de no matar. ¿Qué otro mandamiento no recuerdan? No sé si de pronto se está escuchando de las 26 cuentas que están conectadas, no sé si se escucha bien. Sí, escuchamos bien. Ah, bueno, perfecto. Listo. Entonces, les pregunto, porque aquí este ejercicio de preguntarles es tratan de imitar al gran Sócrates, obvio que guarda las proporciones, ¿no? Sócrates era una cabeza gigante. Pero entonces, ¿recuerdan en qué mandamiento hablamos de la ley natural? Es una pregunta capciosa la que les estoy haciendo. Porque en realidad nosotros no hablamos de la ley natural cuando vimos un mandamiento en específico. De hecho, hablamos de la ley natural cuando hicimos la introducción a los 10 mandamientos, ¿no? Que ahí hicimos la explicación de la ley eterna, la ley natural, la ley divina positiva. ¿Alguien se acuerda cuál es la ley positiva divina? ¿O la ley divina positivizada? La que está escrita en los mandamientos. Exacto, muy bien, salvaste la patria. Es esa ley de Dios que fue escrita en las dos tablas. ¿Y se acuerdan en cuál era la distribución de los mandamientos? Sí, los tres primeros eran relacionados a Dios y los otros eran relacionados al prójimo. Exacto, entonces en la primera tabla estaban los relacionados a Dios. Entonces, amar a Dios sobre todas las cosas, no jurar su santo nombre en vano y santificar las fiestas. El primer mandamiento de la Santa Madre Iglesia, ¿con cuál mandamiento se relaciona? ¿Con cuál mandamiento de la ley de Dios? Con el tercero. Con el tercero. Perfecto. Después en la siguiente tabla estaban los mandamientos que se relacionan con nuestro prójimo, ¿sí? ¿Y cuáles bienes eran los que estaban en juego o los que se proponía o lo que Dios proponía cuidar en esos otros 7 mandamientos? ¿Cuáles bienes del prójimo?
los bienes personales, me refiero a materiales y Listo. espirituales. Sí, los bienes materiales y espirituales. Pero entonces, por ejemplo, el deber de cuidar la honra, ¿en qué mandamiento estaba? ¿Sí? El bien de la honra, el bien de la fama. En el de no mentir, no levantar falso testimonio ni mentir. Exacto. En cuanto a cuidar los bienes ajenos, la propiedad privada, ¿no? No robar. No robar. Y ojo, fíjense que todo esto de la doctrina católica tiene unas consecuencias, acordémonos, económicas, políticas y sociales, ¿no? Por eso hay cierto tipo de ideologías que se oponen directamente al pensamiento católico, ¿no? Si, por ejemplo, hay una ideología que me dice que tengo libertad para atentar contra la vida de alguien, esa ideología en contra de cuál mandamiento estaría yendo. No matar. El quinto mandamiento, no matar. Si de pronto aparece una corriente filosófica, tal como apareció por allá en la época de los presocráticos, y esta filosofía, doctrina filosófica me dice que tengo que darle rienda suelta a mis deseos instintivos, porque la racionalidad ya no sirve de nada, sino darse como un animal. Entonces, por eso la virtud no es necesaria y lo necesario es darle al cuerpo solo placeres. Eso se relacionaría o iría en contra de cuál mandamiento. No fornicar. Se relacionaría también con el sexto y de paso con el quinto. Acordémonos que en el quinto estaba el tema del cuidado de la propia vida, ¿no? Entonces, la persona que tenía una condición de enfermedad, por ejemplo, yo que sé, una diabetes, y aún sabiendo que si se come una torta de chocolate, pues puede terminar en una clínica enfermo. Entonces, si lo hace a conciencia y se da cuenta que lo que está haciendo atenta contra su propia vida, pues estaría faltando al quinto mandamiento. Aún más allá de que lo que esté buscando es el placer. ¿Sí? Y lo otro es, bueno, contra el sexto mandamiento. Si aparece una doctrina, una ideología que me dice, yo puedo tomar los bienes del prójimo porque se me da la gana y porque sí, si yo nunca pues trabajé por esos bienes y de un momento a otro los quiero, ¿contra qué mandamiento estaría faltando? No hurtar y no codiciar los bienes ajenos. Exacto. Listo. Entonces, fíjense acerca de la actualidad de estos mandamientos de la ley de Dios. Y como estábamos diciendo, están estos mandamientos de la Santa Madre Iglesia, ¿sí? Entonces, diferencias que podríamos encontrar es que los mandamientos de la ley de Dios obligan a hombres. ¿Por qué? En razón de la ley natural, ¿sí? La ley natural se relaciona intrínsecamente con los mandamientos de la ley de Dios, porque están inscritos en los corazones de los hombres. Entonces, si vamos a Kuala Lumpur o vamos a la Conchinchina y allá alguien le quita la vida a otra persona, esa otra persona se va a dar cuenta, va a sentir eso que se llama el remordimiento. La conciencia va a empezar a hablar y va a decir, oiga, sí, lo que está haciendo está mal, ¿no? Ay, pero es que se ha dicho que la moral es subjetiva. ¿Y por qué es subjetiva? No, es subjetiva en razón de las costumbres, que hay costumbres que son distintas en otros países. Entonces, por ejemplo, los árabes erutan y cuando erutan, entonces es un signo de educación en las comidas porque significa que quedaron llenos y agradecidos, mientras que en Occidente cuando se erutan es un signo de mala educación. Bueno, esa tesis es falsa, eso es un sofisma, porque es una mentira apariencia de verdad. Las costumbres, ¿sí? Lo que se impone socialmente, lo que hablamos como etiqueta, no está relacionado o no brota directamente de los mandamientos, de esa ley intrínseca en el ser humano. Entonces vamos a darnos cuenta que con la etiqueta lo que se está tratando de preservar es como un bien vivir
y se está tratando de preservar es como una cordialidad en una sociedad, pero no es que se esté protegiendo directamente la vida o se esté protegiendo el cuerpo de la otra persona, o no es que se esté protegiendo los bienes de la otra persona. ¿Mm? Porque ese es uno de los sofismas que a veces se ponen con el tema del relativismo cultural. Sí, existe un relativismo cultural en cuanto que cada cultura tiene una forma de comportarse, pero hay unos principios intrínsecos básicos en cada cultura que todos reconocen que se tienen que respetar. ¿Mm? Es más, existió hace mucho tiempo una cosa que se llama los abogados de la reunión. ¿Se acuerdan qué es el Código Hammurabi? Más o menos, Mao. ¿Qué Creo es? que eran como la primera recopilación de leyes antiguas, Ujú. Exacto, que pero estaban no me acuerdo escritas de más. en... No, pero diste en la esencia del tema, porque era una recopilación de leyes que estaban escritas en lenguaje cuneiforme. Ay, ¿qué es cuneiforme? Cuneiforme es que estaban escritas en barro. ¿Mm? Y era un rollo, es un rollo que se conserva hoy en día, creo que está en el Museo Británico, el Código Hammurabi. Y resulta que en ese código hay una serie de leyes que se relacionan con los mandamientos de la ley de Dios. ¿Mm? Y es lógico, porque por más de que pase el tiempo, y eso lo dice, creo, sí, en los libros de psicología católica está, el hombre es el mismo ayer, hoy y lo será en 10 y en 15, en 20 años. ¿Mm? Porque tenemos una forma de ser, una materia, una forma con la cual el buen Dios nos ha inspirado y nos ha creado. ¿Mm? Entonces, nosotros tenemos unos sentimientos, nosotros tenemos una vida interior que hay que hacerla crecer, nosotros tenemos un defecto dominante que hay que tratar de dominar, de corregir, tenemos un temperamento, hay un carácter, hay una personalidad con la cual nos manifestamos al exterior. Y el ser humano sigue siendo el mismo. De hecho, las obras de la literatura universal, por eso es que calan tan hondo en el alma del ser humano. ¿Mm? Porque van mostrando sentimientos y expresiones del alma que se transmiten por medio de la literatura, por medio de la pintura, por medio de la música. Entonces, eh, los mandamientos de la ley de Dios obligan a todos los hombres, ¿sí? Porque Dios los grabó en la conciencia de todos los seres humanos. Y la muestra de ello son estos códigos que han existido. Y no sé, podemos leer libros de las... hoy en día que se habla tanto de las culturas antiguas. Bueno, pues se puede leer en estos libros, el libro sagrado de esta religión de Centroamérica. ¿Alguien se acuerda cómo se llama ese libro? Que de hecho también ahí relatan el diluvio. ¿El Popol Vuh? El Popol Vuh, exacto. Ahí en el Popol Vuh también hay unos principios morales. ¿Mm? Entonces, bueno, es un tema de argumentación bastante interesante que se podría estudiar en apologética, justamente para hablar de la veracidad de los hechos que se cuentan en la Sagrada Escritura y acerca de la tradición adámica. Pero bueno, eso ya nos corresponde hablarlo en otro momento del catecismo. De hecho, creo que ya lo hablamos. Ah, no, con algunos sí, con otros no, cuando hablamos el tema del credo, ¿sí? Y cuando hablamos del tema de la creación y creación versus evolucionismo, que bueno, es un tema súper interesante. Pero bueno, volviendo otra vez a nuestro tema. Entonces, los mandamientos de la Santa Madre Iglesia, ¿por quiénes son conocidos? ¿Por todos los hombres? Por los católicos. Por los católicos. Exacto, exacto. Entonces, mandamientos de la ley de Dios son conocidos por todos los hombres porque Dios los imprimió, los escribió en la conciencia de las personas. Mandamientos de la Santa Madre Iglesia. Los conocen los católicos, los cristianos, los católicos, bueno, no voy a hacer esa distinción, pero nosotros somos cristianos. Los cristianos que asistimos a la Santa Misa, entonces conocemos esos mandamientos por la Santa Madre Iglesia.
Podríamos decir también que los mandamientos de la ley de Dios, justamente como se relacionan con la ley natural, son inmutables y se basan, se fundan en la naturaleza humana. ¿Mm? En cambio, los mandamientos de la Santa Madre Iglesia pueden tener algunas excepciones, por decirlo así. De hecho, lo vamos a ver ahorita con este primer mandamiento de la Santa Madre Iglesia. Listo. Entonces, eso es como para pensar acerca de algunas diferencias que podríamos ver respecto a los mandamientos de la Santa Madre Iglesia y los mandamientos de la ley de Dios. Entonces, este mandamiento, el primer mandamiento de ir misa entera todos los domingos y las fiestas de guarda, nos impone bajo pecado mortal la obligación de asistir a misa todos los domingos y días de fiesta. Ay, es que yo soy católico, pero de vez en cuando. Pero ¿y de vez en cuando cuándo es? ¿Cada 8 días? No, usted está loco, no, porque yo tengo que ir a ciclovía, tengo que ir a otro lado, tengo que ir a jugar futbolito, no puedo. Entonces, ¿cada cuánto va a misa? Por allá cada mes o de pronto 2 veces al año. Pero una persona que dice eso, pues no es que sea propiamente católica, que es lo que habitualmente se distingue entre los católicos practicantes y los católicos de nombre. Entonces, conviene que, y es como una conveniencia de necesidad, que asistamos a misa entera todos los domingos y fiestas de guarda, ¿sí? Entonces, estamos obligados a oír misa todos los fieles que hemos cumplido más de 7 años, ¿sí? Y que tenemos uso de razón. Ojo, si no estamos legítimamente excusados. Y para cumplir con este mandamiento se requiere la asistencia corporal, la atención, la devoción y ya. Asistencia corporal, atención y devoción. Pregunta, ¿qué es la asistencia corporal o a qué le suena? Está presente. Exacto, presente está presente. Pero entonces vamos a desglosar, vamos a desmenuzar un poquito esta primer frase, la asistencia corporal. Entonces debe ser real, ¿sí? Es decir, que uno debe hallarse dentro del templo. Si uno no puede estar dentro del templo, yo qué sé, por ejemplo, en un sitio de peregrinación, resulta que todos nosotros vamos a ir en el aniversario de la aparición de la Virgen de Fátima. Y resulta que todos los del grupo nos metemos a la basílica. Pero tan de malas Mauricio que no pudo entrar y le tocó quedarse en el atrio. Entonces, ya que no pudo entrar a la iglesia, entonces tiene que unirse en ese espacio donde está, ¿sí?, a los que están adentro. Y además de eso, de que es una presencia real, tiene que ser continua. ¿Qué quiere decir continua? Que se debe asistir a toda la Santa Misa. A eso hace referencia a ese principio de la asistencia corporal. Entonces, el que deja de oír una parte de la misa comete pecado mortal si se trata de una parte notable o por sudoración, ¿sí? Entonces, por ejemplo, desde el principio hasta el ofertorio. Entonces resulta que, ay, es que yo llegué a misa bien temprano, pero, ay, mano, a las 10 de la mañana va a jugar, no sé, el Real contra el Bayern. Y resulta que es que no puedo perder ese partido. O va a pasar cerca a mi casa la Vuelta a Colombia y es que yo quiero ver a Nairo y quiero ver a Egan, entonces no, yo tengo que salirme de misa porque sí, no, eso no va a poder ver, no voy a poder ver en otra oportunidad. Entonces, la persona, si sale desde el ofertorio, estaría cometiendo un pecado mortal porque está faltando prácticamente a una parte principal de la Santa Misa, a una parte notable, ¿sí? Porque está faltando a la consagración.
también, o bueno, no sé, de que falte desde que tocan las campanitas y vuelve y entra en el Pater Noster. No se puede, ¿sí? O por ejemplo, la gente que llega tarde a misa, que llegan tarde a misa, llegan por ejemplo en la epístola y yo qué sé, pues yo no he visto, no sé, o sea, yo la verdad no he visto aquí en la capilla que se salgan al Padre Nuestro, ¿sí? Igual, bueno, si pasa, pues cada alma tendrá que darle cuentas a Dios. ¿Mm? Entonces, en ese caso, se estaría también cometiendo una falta grave. Entonces, ahí les recomiendo que si de pronto alguno lo ha hecho, hablen con nuestros padres, con el padre Conte, con el padre Bernardo, con el padre Juliano, con el padre Pablo. Y en el momento de la confesión, pues expongan ese tipo de dudas que puedan tener. ¿Mm? Mauricio, yo tengo una duda. Ya Sí, preguntarle acerca de eso. Bueno, es que yo cuando, pues yo tengo ya 3 niños, pues cuando el mayorcito estaba, pues digamos, de más o menos de 1 año, año y medio, pues a veces ellos empezaban a molestar en misa y pues hacían pues ruido, empezaban a llorar o a hablar, a hacer gesticulaciones ahí. De pronto entonces era molesta porque todo el mundo empezaba a mirarlo a uno. Entonces yo decía, uy, pero entonces lo que dicen es saque a los niños, sí, pero entonces digamos ahí en ese momento, ¿qué se hace? O sea, pues digamos está bien porque pues uno pierde a veces uno tenía que salirse ahí porque a veces el niño no dejaba escuchar porque estaba llorando o gritando, no sé. Entonces esa sí. era de mis dudas. Don Luis, más adelante vamos a ver acerca de las causas que excusan, ¿sí? Entonces, por el momento, la respuesta es parcial, ¿sí? Sí, se puede hacer eso, pero unas palabritas más, unos minutos más y le explico la razón de por qué sí se puede. ¿Listo? Bueno, Gracias. bueno, sí, señor. Ojo, cometería de pronto un pecado venial y ya es porque, yo qué sé, si o no falta una parte breve o menos importante de la Santa Misa. Entonces, por ejemplo, justo me salí en el momento de la lectura de la epístola y me salí porque yo qué sé, tenía que contestar una llamada que era súper importante, entonces me salí, o yo qué sé, estaba que entraba al baño y ya no me aguanto, entonces me toca ir, es algo que no preví o yo qué sé, o estoy enfermo, entonces me toca entrar al baño y pues bueno, ahí, no, de hecho es más, si ya son cosas como extremas, entonces no habría ni siquiera pecado, porque acordémonos que Dios y la iglesia no exigen lo imposible, ¿m? Que es lo que vamos a ver en la parte cuando hablemos de las causas que excusan. ¿M? Por ejemplo, yo qué sé, el adolescente que se sale a chatear, ¿sí? O el adolescente que sale porque es que me da pereza estar adentro y quiero salirme un ratico. O es que estoy aburrido y quiero ir al baño, no sé, a echarme agua en la cara porque, no sé, estoy aburrido. Entonces, en ese caso, si faltan a una parte importante de la Santa Misa, estarían cometiendo un pecado mortal. ¿No? Entonces, por ejemplo, ahí deben prever los papás y los jóvenes y los niños justamente están los baños en la entrada de la capilla, de entrar al baño antes para disponerse a la Santa Misa, ¿sí? Ojo, si uno está enfermo, pues bueno, ahí sí, la naturaleza pues exige otras cosas que tienen que ser atendidas. ¿No? La atención. Entonces, la atención, y esto se relaciona con lo que uno estudia en la oración y lo estudia en estos tratados de espiritualidad. Entonces, la atención se divide en exterior y en interior. Entonces, la exterior consiste en evitar cosas incompatibles con el acto a que se asiste. Por ejemplo, llego a la misa y saco el celular y me pongo a leer las noticias del tiempo. Ay, venga, esto del paro está como duro. Vamos a leer lo del paro aquí en el tiempo. Ay, venga, entremos a Twitter. Ay, venga, entremos a Instagram a ver qué han puesto. Bueno, entonces ahí hay que tener en cuenta que hay que evitar esas incompatibilidades con el acto que al acto al que vamos a asistir. ¿Mm? Saco el celular y me pongo a leer el Salmo 50 para predisponerme a escuchar la Santa Misa. Bueno, en ese caso no hay ninguna incompatibilidad.
o saco un libro y resulta que este libro pues es un libro sobre meditaciones sobre la Santa Misa o son actos de conciencia. Bueno, en ese caso no hay incompatibilidades. Segundo, está la atención interior y en advertir al santo sacrificio de la misa, ¿sí? Entonces darse cuenta de las diversas, diferentes partes que hay en la Santa Misa, ¿sí? Estar atento a que nuestros sentimientos interiores pues correspondan con lo que está pasando en el exterior. Entonces, aquí conviene acordarse de un sueño de San Juan Bosco. ¿Ustedes se acuerdan del sueño de las distracciones en la iglesia? ¿Ustedes han leído los sueños de San Juan Bosco? Mauricio, No. eso es distinto a los tres lazos que tienen los jóvenes. Es allá distinto allá. al de los tres lazos. De hecho, el de los tres lazos, lo voy a citar, es cuando hablemos del mandamiento de la confesión. Ok. Pero aquí es el sueño de la... Ay, acuérdense que bueno, si se relaciona con el de los tres lazos, porque en el sueño de las distracciones, San Juan Bosco veía que en la capilla del oratorio estaban los jóvenes sentados esperando a que se escuchara la Santa Misa. Y a que se hiciera la Santa Misa. Y entonces el ángel el guía de San Juan Bosco, porque acordémonos que San Juan Bosco siempre tenía un guía que le iba dirigiendo los sueños. Y este guía le dice a San Juan Bosco, le dice, observa atentamente a tus jóvenes. San Juan Bosco cerca, y entonces empieza a ver que en los hombros de cada niño, y de algunos, no de todos, había un diablito. Y resulta que este diablito le susurraba algo al oído. Entonces San Juan Bosco se acercaba a escuchar qué era lo que le susurraba. Entonces, a algunos les estaba susurrando sobre la merienda que iban a comer ese día. A otros les hacía recordar o ver el partido de fútbol que tenían o que habían jugado el día anterior. A otros los hacía acordar del partido de ajedrez que habían dejado inconcluso. Y eso, a medida pues, que él iba escuchando, había otros que ya tenían pues, pensamientos que pues, ni siquiera eran compatibles con el lugar ni con el estado de vida de los jóvenes. Entonces San Juan Bosco agarra el acetre. ¿Alguien sabe qué es el acetre? El acetre con el hisopo. Donde se pone el agua para hacer el asperges. Exacto, don Alejandro. Es el recipiente que se utiliza los domingos para las asperges y es donde se pone el agua bendita, ese es el acetre, y el hisopo es esa palita, por decirlo así, que tiene una esfera en la punta con la cual van rociando el agua a los fieles, eso es el hisopo. Entonces, San Juan Bosco agarró el acetre con el hisopo y echó agua bendita y estos diablitos desaparecieron. Entonces él le contó ese sueño a sus jóvenes para que tuvieran cuidado con las distracciones en la Santa Misa, ¿sí? Y en este caso las distracciones interiores. Entonces, aquí hay un tema que es interesante porque la gente podría preguntar, bueno, ¿y si yo rezo el rosario o hago una lectura piadosa, podrían afectar la atención en la Santa Misa? Entonces, bueno, aquí depende. Porque lo principal, o sea, lo que uno va a la Santa Misa es a escuchar el santo sacrificio de la misa. De pronto, mientras están en el ofertorio, uno podría rezarse ahí una decena del rosario. Mientras uno observa al acólito cuando les lleva las vinajeras al Padre, observa todos los movimientos, porque en ese momento uno no tiene que responder a las oraciones. O, por ejemplo, yo puedo llevar un libro sobre meditaciones de la Santa Misa o sobre la Pasión de Nuestro Señor y lo leo en ese pedacito del ofertorio. O en los momentos en que yo no tenga que responder las oraciones de la Santa Misa. Es más, aquí viene un paréntesis. ¿Ustedes saben responder las oraciones de la Santa Misa?
¿Se las saben de memoria? Sí, señor. Perfecto, ahí don Alejandro, primero, yo sí me las sé. Bueno, los que no se las sepan, hay que hacer el esfuerzo de aprenderse las oraciones de la Santa Misa. ¿Mm? Y con el paso del tiempo, por más de que uno no entienda latín, va empezando a asimilar las respuestas. Dominus vobiscum, Dominus, el Señor, vobiscum, el Señor esté con vosotros. ¿Y uno qué responde? Espíritu tú. Exacto, et cum spiritu tu, ¿sí? Y con tu espíritu. Sí, de hecho está calcado en castellano. Et cum spiritu tu. Y con el espíritu tuyo, si queremos hacer como una traducción literal. ¿Mm? Pero entonces es necesario aprenderse las oraciones de la Santa Misa para que nosotros de esa forma tengamos pues como una participación en el Santo Sacrificio. Igual, la Santa Misa es un misterio y el acólito es quien debería saberse bien las oraciones y responderlas en voz alta y debe responderlas con un tono viril, ¿sí? Con un tono fuerte que guíe las voces de los fieles. Porque a veces se presenta ese desorden que no se entona bien el confiteor, entonces por ahí el acólito, confiteor Deo, y por allá otro señor, confiteor Deo, y por allá otro señor, confiteor Deo, y eso se vuelve como un desorden en las respuestas de la Santa Misa. Entonces nosotros los fieles nos tenemos que adherir a las respuestas que los acólitos hagan de forma fuerte y clara. Sí, de hecho, el acólito tendría que vocalizar bien y por eso, para vocalizar bien, tiene que saberse bien las oraciones de la Santa Misa. Bien, faltar a la atención debida a la Santa Misa, ya sea a la atención externa, con charlas y disipación, que eso también es una cosa súper fea, porque yo qué sé, hay veces que se ponen como a comentar, venga, ¿y qué vamos a hacer de almuerzo hoy? O bueno, no sé, a preguntar vacuidades, porque pues no son cosas que se tienen que preguntar en ese momento, ¿sí? O por ejemplo, las personas que tienen resorte en el cuello, que se escucha en la puerta de la iglesia, voltean a mirar. Y a veces los niños les pasa eso, entonces los papás vigilen de que los niños tengan también esa concentración en la Santa Misa. ¿Mm? Entonces se vuelven como una bisagra, voltean a mirar cada rato atrás. Entonces no conviene porque la idea es mantener la atención en lo principal y en este caso es el santo sacrificio de la misa, ¿sí? Entonces llegaría a ser un pecado mortal si dura toda la Santa Misa esa distracción o si es una distracción interna, ¿sí? Pero entonces si es una distracción interna, consentida. Pregunta, ¿sentir es lo mismo que consentir? No, sé. ¿Cuál es la diferencia? La aceptación. Ahí más bien se ve como el grado de atención, porque en los dos uno está aceptando, o sea, yo me distraigo y sí, estoy aceptando, pero no estoy atento a que estoy aceptando. Cuando me doy cuenta, uy, venga, volvamos a lo que estamos, ¿sí? Entonces, ese principio lo dice el gran San Agustín, sentir no es consentir. Y es como una regla cuando uno hace el examen de conciencia y va a anotar los pecados. También hay que tener en cuenta si se trata, por ejemplo, de una parte notable. Entonces, yo qué sé, es el momento de la consagración y estoy pensando, ay, ¿qué habrá sido de James? Oiga, si ese man, ¿qué le pasó? ¿Cómo jugaría? Oiga, y el París contrató de nuevo a Neymar y mientras tanto el padre está elevando la Sagrada Eucaristía, entonces no conviene, ¿no? Es más, cuando por ejemplo hay problemas que lo están distrayendo a uno, lo que conviene es ponerlos en manos de nuestro Señor. Y una frase muy bonita que el padre dijo hoy en la misa de 7:15, bueno, ya asistí a la de las 7:15, y el padre al final del sermón dijo, no, al inicio de la Santa Misa puso el cáliz y dijo que se iban a rezar las oraciones que envió por el grupo de los fieles para estos tiempos en que se manifiesta pues como la violencia, ¿sí? Entonces, para que el buen Dios
nos libre y de paso frene toda esta situación. Entonces él decía que lo hiciéramos con fervor porque en la Santa Misa conseguimos todo lo que nosotros pidamos. Esa frase fue la que me pareció importante. En la Santa Misa uno consigue todo lo que uno pide, sino que el problema es la disposición, ¿no? Que a veces uno va como tan mal dispuesto, y yo el primero, porque no es que yo sea un San Luis Gonzaga o una Santa Teresita, pero sí uno se da cuenta que a veces uno va mal dispuesto. Entonces conviene, y es una conveniencia urgente que cuando nos acerquemos a la Santa Misa, dejemos... don Luis, ¿podría silenciar el micrófono, por favor, que se escuche ya? Hola, eso, gracias. Entonces, poner todos los problemas en las manos de nuestro Señor y en la Santa Misa en especial. Entonces, esto es lo que dice el catecismo, ni siquiera lo estoy diciendo yo, ya que simplemente hago repetir lo que en algún momento me tocó estudiar. Entonces, eso es respecto a la atención. Y finalmente, en cuanto a la devoción. ¿Qué es la devoción? ¿Alguien sabe qué es la devoción? La disposición que yo tengo hacia la misa, pues. Sí. Se relaciona con la fe, sí, señora Rosalba. Entonces, la disposición, la fe. Pero entonces, claro, se relaciona más es en cuanto a ese amor que yo manifiesto por medio de la atención y que me lo inspira la fe, ¿sí? Entonces, ese amor que yo le tengo a Dios, que lo manifiesto por medio de mis acciones. Y en este caso es la disposición, como lo decía Jaime. Y lo que dice José Antonio, ponerse en servicio de, claro, cuando tengo devoción, y de hecho en otra charla lo hablábamos, de que la devoción es una palabra que por analogía, a veces en las obras poéticas, se le dedican a las personas amadas. Entonces, yo qué sé, te profeso una gran devoción, amada mía, diría el Quijote. Entonces, en este caso, pues le profesamos una devoción muy grande a Dios nuestro Señor por medio de nuestras disposiciones exteriores, ¿sí? Nos ponemos al servicio de ese Rey. Entonces, para sacar buen fruto de la Santa Misa, debemos no solo atender a ella, sino que debemos tener las disposiciones de tener un espíritu de fe y sentimientos de piedad. Y para ello, tenemos que pensar que la Santa Misa es la renovación del sacrificio de la Santa Cruz. En consecuencia, no puede haber nada más precio y más útil para obtenernos el perdón. Porque acordémonos que lo único que en esta vida tenemos como seguro es la muerte. Entonces lo importante es que cuando llegue el dueño de todas las cosas a pedirnos cuenta, pues nos encuentre bien preparados. Los medios más aconsejados para oírla con devoción son, y es repitiéndole lo que ya les había dicho, unir nuestra intención a las intenciones con que Jesucristo se ofrece en ella. Entonces, en el momento cuando el Padre dice Dominus vobiscum, cuando extiende las manos y dice Señor esté con vosotros, con ese gesto está recogiendo nuestras oraciones. Y en el momento cuando el Padre dice orate fratres, cuando dice orad hermanos para que este santo sacrificio, bueno, en ese momento es cuando tenemos que poner con mayor fervor nuestras intenciones. Lo segundo, hay que seguir al sacerdote con las diversas partes del sacrificio, para lo cual nos podemos servir del misal, ¿sí? Entonces, el misalito es el libro perfecto para seguir la Santa Misa. Y resulta que yo ya me sé todas las oraciones de memoria y no tengo necesidad. Bueno, pues entonces conviene que si ya se lo sabe de memoria, esté muy atento al santo sacrificio de la misa, que eso no sea una excusa para de pronto distraerse. Y de hecho el misal, cuando uno lo usa, le baja la distracción a uno, porque uno se concentra con lo que está leyendo. Entonces, si no lo tienen, es muy aconsejable que lo consigan.
Y si no pueden conseguir este, hay otros misales más chiquititos. Ahorita no tengo, pero los devocionarios pequeñitos, los de seguir la Santa Misa. Y también podemos ocuparnos en alguna oración que implique unirnos al santo sacrificio de la misa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay gente que reza jaculatorias, ¿sí? Dios mío, perdóname, Dios mío, yo creo. O las oraciones de Fátima, Dios mío, yo creo, espero y os amo, os pido perdón. Hoy en día se recomienda, y por ejemplo para los que son nuevos en la tradición y los que no son tan nuevos, de utilizar el misal. De hecho, eso es algo que en algún momento hablamos, yo no me acuerdo en dónde fue que hablamos de eso, de la reforma litúrgica, pero la reforma litúrgica buena, la que inició Don Granger. ¿Alguien se acuerda quién es Don Granger? Prosper Granger, Prosper Granger, ajá. el que hizo una reforma litúrgica con San Pío X. Ajá. Creo que fue la Magna Redención. Excelente. A ver, tú dijiste acerca de la carta con la cual se recomienda esa participación de los fieles en la Santa Misa. Y de hecho, Dom Granger lo que quiere poner al servicio de los fieles son los textos que se cantan en la Santa Misa. Y de hecho, si ustedes, por ejemplo, tienen algunos misales o algunos liber usualis, son editados por Don Prosper Granger, ¿sí? Entonces, lo que él quiso fue acercar la liturgia a los fieles para que nosotros cantemos el Kyrial, para que sepamos responder a las oraciones de la Santa Misa, para que participemos con nuestra voz y con nuestra atención activa en la Santa Misa. Después ya vino la reforma litúrgica perversa, que fue cuando se transformó la Santa Misa, el Santo Sacrificio, que se convirtió, fue como en una ceremonia luterana. Pero bueno, eso ya es un tema que en algún momento hablamos acerca del origen de la reforma litúrgica. Y si no lo conocen, está el libro, de hecho lo venden en la capilla, que se llama La Reforma Litúrgica del Padre Bonterre, ¿sí? Entonces es un libro bastante interesante porque aclara todo este tema. Bien, entonces es evidente que mientras más nos empapemos en el espíritu e intenciones de nuestro Señor Jesucristo al inmolarse en el altar, y mientras más nos unamos a su santo sacrificio, pues más frutos vamos a tener, ¿sí? Eso es lo que podemos decir en cuanto a la obligación que nos impone. Pregunta, entonces, ¿cuál es la obligación que nos impone? ¿Cuáles son las 3 características? Asistencia corporal. Asistencia corporal, atención y la devoción. Muy bien, señora Rosalba, muchas gracias. Sí, señora, así es. Excelente. Listo. Entonces, ahora pasamos a las causas que excusan, ¿sí? Entonces, excusan a la Santa Misa al oírla entera, la imposibilidad, el oficio, el impedimento y la caridad, ¿sí? Entonces, la imposibilidad, el oficio, un impedimento y la caridad. Entonces, la imposibilidad física o moral. Entonces, díganme el ejemplo de alguien que tenga una imposibilidad física. Alguien que está en este momento en el hospital. Exacto, alguien que está de urgencias y que no puede salir porque su merced es que justamente entró de urgencias porque está enferma esta persona, entonces necesita que le hagan los exámenes que le restauren la salud. Entonces tiene una imposibilidad física. ¿Quién puede tener una imposibilidad moral? Entonces, bueno, aquí podríamos hablar de las personas que teniendo la salud
no pueden asistir a la Santa Misa porque viven, no sé, a 4 horas del lugar donde se celebra la Santa Misa, ¿no? Entonces, este tipo de personas pues habitualmente hablan con los padres y se ponen pues como de acuerdo para poder asistir a la Santa Misa. Nosotros en estos tiempos terribles en que nos imponen estas leyes que impiden a los templos abrirse, ¿m? Porque resulta que si abren el templo en tiempo de prohibición, entonces ponen una multa a los sacerdotes, sellan el templo, se arma un problema legal y si se abre aún con el sello, con el papel de sellamiento, entonces puede acarrear un problema penal, entonces así el encargado puede terminar hasta en la cárcel, se vuelve un lío eso, entonces ahí hay una imposibilidad moral. ¿Mm? Que lastimosamente pues, estamos viviendo en estos tiempos. Y por eso es necesario unirnos a esas cruzadas de rezar el rosario para que el buen Dios nos envíe buenos gobernantes, porque cada pueblo tiene el gobernante que se merece lastimosamente. Entonces nos toca rezar harto y tratar de hacer un apostolado de formar la gente para que en las próximas elecciones se tenga una conciencia y, bueno, y más que eso, pues el tema de rezar, de pedirle al buen Dios que suscite un buen ambiente a la Iglesia Católica, ¿sí? Después, por razón del oficio, entonces están, por ejemplo, hoy en día, las personas que tienen que, por razón de su trabajo, ausentarse el domingo. Entonces, por ejemplo, los soldados cuando tienen que ir a prestar su servicio, las personas que trabajan en seguridad, yo qué sé, los celadores, las personas que cuidan casas o los que cuidan, yo qué sé, niños o los que cuidan a veces, por ejemplo, en los campos los rebaños. ¿Mm? También están las madres de familia que no tienen alguna persona de confianza con quien puedan dejar sus hijos. Y en general todos los que no pueden desatender su oficio sin grave inconveniente. ¿Mm? Entonces, aquí es la respuesta para don Luis. ¿Mm? Cuando el niño se pone a llorar en la Santa Misa, no es un capricho, como que yo quiero salirme y voy a dejar de escuchar la Santa Misa. No, es una razón de bien común. Porque a veces el niño va a tener una voz de tenor y va a tener un vozarrón y llora tan fuerte que no solo distrae, sino que aturde. Y a veces es como si hicieran una competencia con el padre, ¿no? Porque el padre empieza el sermón y empieza el niño a llorar. Entonces, en esos casos conviene retirarse. ¿Mm? Conviene retirarse y para eso está el atrio. Ahí está el atriecito ahí al frente de la librería. Entonces ahí pueden salir o en el jardincito y ya es la excusa. Es más, los mismos padres recomiendan y en los sermones han dicho que cuando los niños se ponen a llorar, pues hay que sacarlos, ¿sí? Porque es un tema de bien común. También es necesario que ustedes le llamen la atención a los peques cuando están jugando y molestando en la Santa Misa. Hay que enseñarles que hay lugares para todo, ¿sí? Así como, por ejemplo, uno no se anda quitando la ropa en cualquier lado, sino que hay unos lugares, hay unos momentos donde, yo qué sé, uno va a ir al baño. Entonces, a los niños también hay que enseñarles que, que el templo es un lugar donde se tiene que respetar y por eso, una vez se entra, se tienen que quedar quietos y dominarse durante esos 40 minutitos o 30 minutos que van a durar en la Santa Misa. Ay, pero es que yo tengo un niño que hasta ahora tiene 4 meses. Bueno, pues en ese caso sale y deja que el niño pues como que no interrumpa las labores del templo. ¿Mm? Además que el peladito yo me imagino también que como no entiende, pues está en un lugar que no es conocido para él y la forma en que él quiere llamar la atención pues es por medio de los lloriqueos y es entendible, ¿no? Pero si por ejemplo ya es un niño que tiene uso de razón
y que se la pasa llevando los juguetes a la capilla y se pone a jugar o se pone a llamar a otros niños para jugar, bueno, en esos casos conviene enseñarle a los niños a ubicarse en los lugares. ¿Mm? Que si estamos en la iglesia, pues se tienen que comportar bien en la iglesia, que si están los bancos para sentarse, es para sentarse y no para ponerse de pie y correr mientras la gente está arrodillada. ¿Mm? Además, eso se relaciona con el tema de la urbanidad, ¿sí? La urbanidad le enseña a las personas a comportarse de determinada manera en pro de la caridad, ¿sí? Para no molestar a los otros. Y en este caso, pues es para no dañar el recogimiento de otras personas. Si se dan cuenta que hay como unas razones lógicas para exigir ese tipo de comportamientos, y por eso también ahí se fundan este tema de las causas que excusan. ¿Mm? Bien. Está por impedimento, ¿sí? Los que carecen, por ejemplo, de algún elemento para poder asistir a la Santa Misa, ¿sí? O yo qué sé, por ejemplo, a veces en familias y hoy en día se ve mucho que de pronto un padre de familia no es católico y genera un ambiente de discordia. Entonces ahí conviene que si la persona va a asistir a la Santa Misa, hable con el padre y se verifique entonces este tema de no causar un daño, ¿sí? De pronto al interior de la familia, por cumplir otro precepto, ¿sí? Entonces ahí les recomiendo que hablen con los padres. Pues bueno, yo imagino que los que están acá en la charla, pues casi todos los matrimonios son católicos, entonces pues como que no hay como ese problema, o de pronto sí hay alguien que no cree, pero entonces no se va a poner a discutir con la persona que sí cree. Entonces ahí, en esos casos conviene hacer como el apostolado de rezar por la persona para que haya esa conversión. Igual acordémonos que lo que le dijo el arcángel San Gabriel a la Santísima Virgen cuando le preguntó por su prima Santa Isabel, ¿se acuerdan cuál fue la respuesta? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Se relaciona con el primer misterio gozoso. Cuando ¿Qué? ella le dice que cómo ella va a quedar embarazada si es una mujer ya de edad. El arcángel San Gabriel le dice, entérate que tu prima Isabel, ya con su avanzada edad, está en su 6º mes de embarazo. Y el ángel después le dice, sábete que para Dios no hay nada imposible. ¿Mm? Entonces, esa frase es muy consoladora para nosotros y por lo menos si en la casa tenemos algún familiar, alguien muy querido que de pronto no se acerca a las cosas de Dios. Y finalmente la caridad, ¿sí? Los que ayudan al prójimo con alguna grave necesidad o con una enfermedad. Entonces, por ejemplo, los que están cuidando a los enfermos, porque una cosa es los enfermos y otra cosa es los que cuidan a los enfermos. Y una frase importante que estaba en el catecismo del Padre Faría, y es que los que pueden con su presencia evitar un grave pecado. Entonces, si hay una situación en la casa donde se puede pensar que se va a llegar a cometer un pecado grave, pero por la presencia de alguien se evitaría cometer ese pecado, pues entonces conviene que la persona omita la asistencia. Listo, horas de consejo. Bueno, otra cosa es que esto ya es como un consejo respecto a esto anterior, ¿sí? Y es que como los padres están haciendo misas en diferentes horarios, entonces tenemos la posibilidad de asistir a diferentes momentos del día, ¿sí? Sobre todo el domingo, que hay misa de 7:15, misa de 9:30, misa de 11:30, porque antes solamente había 2 misas, había la misa de 9 y la misa de 10, ¿qué? No, misa de 8 y misa de 10,
antes solamente había esas dos misas. ¿Mm? Y entre semana, pues también hay otras santas misas, entonces conviene que asistamos a las santas misas en otros horarios, ¿sí? Si ya yo qué sé, por ejemplo, por imposibilidad, por estar cuidando de enfermo, pues entonces se puede asistir a la santa misa en otro momento. ¿Mm? Igual conviene contar estas situaciones a los padres, ¿sí? Para que ellos, no sé, den la comunión a los enfermos que están en la casa, o, o bueno, ayuden a rezar por esas intenciones que le impiden a uno asistir a la Santa Misa. ¿Mm? Mauricio, Sí, perdón, una María. pregunta, de pronto es un poco, pero por ejemplo, un sordo, ¿cómo cumple el precepto? Un sordo, ¿cómo cumple el precepto? Bueno, Dios no exige lo imposible, acordémonos del precepto. Hoy en día hay estrategias psicopedagógicas que le permiten a los sordos comprender qué es lo que las personas están diciendo. Entonces, hay diferentes tipos de sordos. Hay sordos de nacimiento y hay sordos que después de haber conocido el mundo se quedan sordos, como le pasó a Beethoven. ¿Mm? Entonces, lo importante es que el sordo o la persona que tenga alguna condición de discapacidad eh, comprenda lo que se está haciendo, ¿sí? De hecho, yo conozco un niño sordo, él es sordomudo y él lee los labios. La Santa Misa y él se queda quieto, se queda mirando al Padre. ¿Mm? Y uno le pasa los libritos y él lee, porque bueno, está en un colegio donde le han enseñado a leer y comprende los textos que están escritos, ¿sí? Comprende todo este lenguaje. Entonces, en el caso de los sordos, sí, en la medida que puedan comprender, si ya yo qué sé, él no comprende y estar en la Santa Misa le parece algo extraño, pues viene este tema de la excusa, ¿sí? Y ahí es por una imposibilidad. Entonces ahí convendría pues que él saliera y se utilizaran otro tipo de estrategias para que comprenda la forma en que se puede acercar a Dios por medio de la oración, del santo sacrificio de la misa. ¿Mm? Gracias. Bueno, don Alejandro. Sí, sí, sí. Listo. Entonces, obras de consejo. Entonces, la iglesia nos aconseja para mejor santificar el día de la fiesta, esto que estamos haciendo, ¿sí? ¿Se acuerdan que este catecismo, estas charlitas se hacían los sábados? Pero entonces en algún momento alguien dijo, no, pero ¿por qué no las hacemos los domingos? Si se supone que con el tercer mandamiento se habla de santificar el domingo y es necesario aprender o estudiar temas de doctrina, pues hagámoslo el domingo, entonces por eso se corre a este horario. ¿Mm? Entonces, oír la predicación y atender al estudio de la doctrina cristiana. ¿Mm? Y esto es importantísimo porque en los tiempos en que estamos, la fe del carbonero no es muy recomendable. Y más nosotros que asistimos a la Santa Misa, que es en latín, muchas veces la gente se deja deslumbrar por lo bonito de la liturgia y porque echan incienso y porque cantan en gregoriano. Pero ese no es el problema de fondo. Y esa no es la razón de ser de la tradición. O esa no es la razón de ser, de conservar la doctrina y el tesoro de la fe, aquí cuando venimos a la tradición. ¿Mm? Hay razones más profundas. Sí, entonces, por ejemplo, no sé, si yo les preguntase sobre la encíclica Pascendi, ¿ustedes qué me podrían responder sobre eso? Y pongo aquí en el telón la encíclica Pascendi porque muchas veces la gente dice, ay, modernistas, ay, es que se comportan como modernistas, ah, es que los modernistas son malos. Bueno, ¿y qué es el modernismo? ¿Sí? Entonces, a veces se falta a la caridad y a veces a la prudencia porque se hablan de cosas que ni siquiera se entienden. ¿Mm?
Entonces nosotros tenemos que ponernos a estudiar este tipo de cosas que se relacionan con profundizar más la fe. Porque el problema es que como estamos en un punto donde estamos caminando por la línea de cresta, ¿sí? Y bueno, aquí los que son caminantes profesionales, los que practican el trekking, saben que cuando se camina por las montañas hay un punto que es la línea de cresta, entonces esa línea que está en la parte superior de una montaña, entonces es riesgoso porque si uno se resbala se puede caer hacia un precipicio o hacia el otro lado. ¿Mm? Entonces aquí doctrinalmente estamos así porque la fraternidad se mantiene por un punto y si la gente se deja llevar por un extremo, ¿sí? Ya sea por un celo amargo, entonces terminan en un cierto tipo de grupos. Y si se van por una condescendencia sin sentido, entonces terminan también en otro tipo de grupos. Entonces es necesario que todos estos libros que se ponen al servicio de los fieles, de nosotros los fieles, los leamos. ¿No? Yo soy el primero que tengo que ponerme a leer, porque tampoco es que uno es que sepa mucho. De hecho, siempre tenemos que seguir estudiando, siempre, siempre, siempre. Entonces, habíamos visto en algún momento en el cuarto mandamiento la obligación de los padres de familia de conocer la doctrina católica justamente para poder enseñársela a sus hijos. ¿Mm? Y es más, de hecho, de una charla de esas así, al aire, salió ese tema de proponer estudiar el catecismo como lo estamos haciendo ahorita. ¿Mm? Sino que como ya en un momento dijimos, es una labor que le corresponde a los sacerdotes, pero como nuestros padres están, sí, supremamente ocupados y, por ejemplo, a veces a estos horarios no pueden, entonces, pues, repetimos y estudiamos lo que está en los catecismos del Concilio de Trento, el curso superior y el curso inferior del Padre Faría, y lo que se encuentra en el Catecismo de la Vida Espiritual, que se enseña en el Seminario de la Reja. ¿Mm? Bueno, después, prácticas piadosas. Entonces conviene que después de la misa de los domingos tengamos alguna devoción particular. Yo qué sé, los 7 domingos a San José, o en estos tiempos de crisis que nos dediquemos a rezar con mayor fervor alguna oración, yo qué sé, el Salmo 50, pidiéndole perdón a Dios por nuestros pecados y por los pecados de Colombia. ¿Mm? Conviene que los que son padres de familia se queden con sus hijos enseñándoles alguna oracioncita en particular. ¿Mm? O en las noches, o bueno, que sea el día en que yo que sé, toda la familia se reúne a rezar el rosario. Antes de la charla de catecismo, entonces vamos a rezar el rosario. Entonces nos reunimos a las 6:30 a rezar el rosario. ¿Mm? Lo tercero, recibir debidamente la Sagrada Comunión. ¿Mm? Entonces, las preparaciones, de hecho, antes de asistir a las Santa Misas del sábado, se puede preparar a la familia, o si uno pues vive solo, prepararse uno para recibir la Sagrada Comunión. ¿Mm? Y hay algunas personas que tienen la práctica de confesarse cada 8 días. Entonces, es una práctica bonita, claro, siempre y cuando no sea un ejercicio que entorpezca el apostolado de los padres, porque resulta que la persona se confiesa cada 8 días, no tiene ningún pecado mortal, pero se demora casi media hora en confesarse. Entonces, justamente el examen de conciencia es muy concreto. Tiene la especie, el número de veces que se cometió esa especie, se le entrega al padre y el padre ya sabe entonces qué va a juzgar, ¿sí? Pero entonces ahí conviene ir directamente al grano, al momento de la confesión, porque hay otras personas que a veces tienen, y bueno, sí, tienen pecados mortales y se quieren confesar y necesitan confesarse para poder comulgar ese mismo día. Entonces, bueno, después, atender a las obras de caridad para con el prójimo. ¿Sí? Entonces, hay personas que, yo qué sé, este día practican una obra de caridad en particular.
que se visitan a un enfermo, visitan a algún enfermo de la familia, visitan algún cementerio, ¿no? O yo qué sé, dan un consejo a alguien que justo lo está necesitando, entonces como el domingo es el día que queda tiempo, pues se ayuda a esta persona. ¿Mm? Es muy necesaria la santificación del Señor. No en vano, Dios impuso este mandamiento especial. Y lo que importa es emplearlo en obras que den gloria a Dios y perfeccionen nuestra vida cristiana. Entonces, siendo la Santa Misa la obra tan grata a Dios y tan eficaz para alcanzarnos el perdón y las gracias, es muy recomendable asistir a la Santa Misa, ¿sí? Y asistir lo más que podamos a la Santa Misa. ¿Mm? Pregunta, ¿ustedes conocen la aparición de la Virgen de la Salet? Sí, señor. ¿De qué se trata? Pues yo lo que recuerdo es que ella habla sobre sus hijos predilectos, los sacerdotes, que muchos se desviarán del camino. ¿Y de qué más habla la Salet? ¿En qué país fue? ¿Y a quiénes se les apareció? A Melania y a... ¿Cómo se llamaba el otro? Se me olvidó el otro muchacho. Maxi. Máximo. Maximino. Maximiliano. Yo, sí. Sí, entonces Melania. Maximino. ¿En qué país fue eso? Francia. En Francia. ¿En qué idioma les habló la Virgen? Francés. No. ¿No? De hecho, ese es un aspecto milagroso de esa aparición, porque la Virgen les hablaba en patúa. Sí. Ah. José Antonio, ¿se acuerda qué es el patúa? José. Sí, que era como un dialecto, ¿no? Un dialecto que se hablaba en esa parte de Francia. De hecho, todavía se habla ahí, ¿no? Uh-huh. Bueno, efectivamente el patuá era un dialecto que se hablaba en esa parte de Francia. Entonces la Virgencita, bueno, Nuestra Señora, se le aparece a Melania y a Maximino. ¿Mm? Melanía tenía 15 años y Maximino 11. Y la Virgen se les aparece en el siglo XIX. Sí, de hecho es una aparición muy reciente. ¿Cómo aparece la Virgen en esa aparición? ¿Cómo se presenta ella? ¿O cómo la describen Maximino? Llorando. Pero ¿en qué posición está Andrea, la Virgen? Es que es chocante, porque ellos ven a la bella. Creo que sentada. Exacto. Exacto, es terrible, porque ellos describen a la bella dama sentada y con las manitas en la cara y llorando, ¿sí? Y de hecho es la imagen que se conoce de la Salet, ¿sí? Cuando ellos ven a la bella dama llorando. Entonces, sí, sentada en una roca. Entonces, ustedes dirán, bueno, pues ¿qué tiene que ver con esto que estamos hablando, Mauricio? ¿Ya va a saltar por allá otra rama? Pues sus mercedes. La Virgencita, y eso, de hecho, estudiando este mandamiento me acordé de la aparición, porque había unas consecuencias de profanar el domingo. ¿Se acuerdan cuáles eran las consecuencias? Es que esta aparición es importantísima para entender la crisis de la Iglesia y para entender la crisis de la sociedad actual. ¿Mm? Porque esto no es como, ay, vamos a estudiar filosofía política para poder entender el mundo, los problemas del mundo actual, no. Aquí Nuestra Señora y lo que hablábamos acerca de Fátima se relaciona mucho con estos tiempos actuales. Condenarse, pero ¿cómo así condenarse, Andrea? Bueno, para ganar tiempo, porque ya van a ser las 9, y para finalizar la charla,
Entonces le dijo a los jovencitos que la mano de su hijo era tan fuerte y pesada que ya no podía sostenerla, a menos que la gente hiciera penitencia y obedeciera las leyes de Dios. Si no, tendrían que sufrir. Y uno se pone a mirar el WhatsApp, se pone a mirar todas las redes sociales que uno tiene y el sufrimiento que nuestro pueblo colombiano está teniendo. Cita: la gente no observa el día del Señor, continúan trabajando sin parar los domingos. Tan solo unas mujeres mayores van a misa en el verano. Y en el invierno, cuando no tienen más que hacer, van a la iglesia, pero a burlarse de la religión. El tiempo de Cuaresma es ignorado. Los hombres no pueden jurar sin tomar el nombre de Dios en vano. La desobediencia y el pasar por alto los mandamientos de Dios son las cosas que hacen que la mano de mi hijo sea cada vez más pesada. La gente no observa el día del Señor y continúan trabajando sin parar los domingos. Ella continuó conversando y les predijo una terrible hambruna y escasez. Dijo que la cosecha de patatas se había echado a perder por esas mismas razones el año anterior. Cuando los hombres encontraron las patatas podridas, juraron y blasfemaron contra el nombre de Dios aún más. Les dijo ese mismo año que la cosecha volvería a echarse a perder y que el maíz y el trigo se volverían polvo al golpearlo. Las nueces se estropearían, las uvas se pudrirían. Después, la señora comunica a cada joven un secreto que no deben revelar a nadie, excepto al Santo Padre, en una petición especial que él mismo les haría. La señora agregó que si el pueblo se convirtiera, las piedras y las rocas se convertirían en trigo y las patatas se encontrarían sembradas en la tierra. Entonces preguntó a los jovencitos: ¿hacéis bien vuestras oraciones, hijos míos? Y respondieron los dos: oh no, no señora, no las hacemos muy bien. ¡Ay, hijos míos! Hay que hacerlas bien por la noche y por la mañana. Cuando no podáis hacer más, rezad un Padre Nuestro y un Ave María. Y cuando tengáis más tiempo, rezad más. Entonces, esto es bien importante porque la profanación del Día del Señor trae graves consecuencias. Para el individuo, la ruina de su salud y la de su alma por falta del debido descanso o por la desobediencia a Dios y los vicios que suelen acompañar esto. Y para las familias, las consecuencias son graves, porque primero ustedes están dando mal ejemplo y habría una pérdida del hogar. ¿Sí? Y van a decir: ay, pero ¿cómo así que una pérdida del hogar por trabajar un domingo? Bueno, es ley general que cuando se respeta el día de fiesta hay vida de hogar y vida. El padre de familia va con la esposa y los hijos al templo para que después, tranquilos, estén en el hogar y se puede procurar alguna distracción honesta. De hecho, en algún momento hablamos de eso, o se pueden hacer paseos. De hecho, hay muchos que para ir a la Santa Misa tienen que hacer literalmente un paseo. ¿Cuán distintas son las cosas cuando el día de fiesta se dedica al vicio? ¿Cuánta indiferencia para con Dios? ¿Cuántos malos ejemplos que no tardan en producir sus naturales y funestos resultados? No hay tampoco vida de familia. Los padres no se ponen en contacto con los hijos y pierden a veces la autoridad en la casa. Y ahí es cuando viene el desconcierto y la desunión. Dios castiga este pecado muchas veces en esta vida.
muchas de las guerras, pestes, hambres y demás calamidades que nos afligen son, según el unánime pensar de los padres de la Iglesia, junto con el castigo de la profanación de las fiestas, es uno de los pecados que abomina más el Señor. Y acordémonos lo que dice en el libro de Ezequiel: han profanado mis días de reposo, por eso resolví derramar sobre ellos mi cólera. Listo, estimados amigos, siendo las 9:01, cierro el tema del primer mandamiento de la Santa Madre Iglesia. ¿Tienen alguna pregunta? Por ahora no, Mauricio. Bueno, listo. Listo, estimados amigos, entonces despidámonos. Y bueno, la recomendación que queda es que recemos el Santo Rosario. Acordémonos que la aparición de Fátima viene y dice que si Rusia no se convierte, propagará sus errores por el mundo, causando guerras, hambres. Y la respuesta de Fátima a eso, bueno, es la consagración de Rusia, pero de forma individual, el rezo del Santo Rosario, el Luz Capul y la consagración a la Virgen María, ¿sí? Entonces, al Inmaculado Corazón. Entonces, lo que está en nuestras manos, ¿qué es? Rezar el Santo Rosario y usar el escapulario café, ¿sí? Entonces, mis buenos amigos, animémonos a rezar el Santo Rosario, a rezarlo, porque de él nos saca solamente Dios, ¿sí? Porque el poder del enemigo y del nuevo orden mundial es muy grande. Nosotros somos hormigas, ¿sí? Entonces, recemos el Santo Rosario, que ahí tenemos una protectora, pero que tiene todas las armas del mundo y se para y dice: no se metan con mis chinitos. Entonces, ya que tenemos a esa gran madre y protectora y poderosa mujer, pues llamémosla, invoquémosla con el Santo Rosario. Y sobre todo ustedes que tienen niños que son como ángeles, que las oraciones de ellos son poderosísimas. Entonces, bueno, muchas gracias a todos. Andrea, Diana, Walter, muchas gracias, y entonces despidámonos con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pidiendo a la Santísima Virgen María, nuestra buena Madre, por Colombia, y ofreciéndole a ella y a nuestro Señor esta patria, decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desprecies las súplicas que te dirigimos, antes bien digna de escucharlas favorablemente, oh Virgen piadosa y bendita. Nuestra Señora de Fátima, Ruega por nosotros. Santo Tomás de Aquino, Ruega por nosotros. Santos Cecilia y San Luis Martán, Ruega por nosotros. en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo. Amén. Bueno, estimados amigos, feliz noche, que descansen, y ahí quedamos en una interacción. Chao, pues. Gracias, Mauricio. Mauricio. Chao. Muchas gracias.